Bien, como tienen en pantalla, entonces estamos ya en la 10ª semana en nuestro curso de filosofía. Eh, esta semana en realidad es, digámoslo así, una continuación del tema em, que se inició la semana pasada. Bien, es decir, seguimos dentro de la disciplina filosófica conocida como epistemología, pero durante la sesión del día de hoy vamos a adentrarnos a específicamente los problemas que surgieron en la epistemología contemporánea, es decir, a partir del siglo XX, más o menos. Em, a partir de estos problemas, vamos a ver qué cosas responden los distintos filósofos y epistemólogos, y cómo también estas propuestas pues se encuentran contradichas entre sí. Bien, bueno, entonces, sin mayor preámbulo, comenzamos. El primer problema, y tal vez el problema fundamental de la epistemología contemporánea, es el problema de la demarcación científica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del problema de la demarcación científica? Este problema nos va a remitir a la siguiente pregunta. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar, por ejemplo, una teoría científica de una que no lo es? ¿Cómo hacemos esta diferenciación? Es una diferenciación sumamente importante que debe realizarse en las ciencias. Y obviamente parte de esta teoría, estos conceptos que va a brindarle la epistemología a la ciencia. Bueno, respecto al problema de la demarcación, vamos a tener en primer lugar eh, la propuesta del verificacionismo. La propuesta se llama verificacionismo. Quienes la acuñan, los conocidos como neopositivistas, neoempiristas, los miembros del Círculo de Viena, con su corriente conocida también como positivismo lógico. Bien, los miembros del Círculo de Viena fueron en su mayoría filósofos y científicos, docentes de la Universidad de Viena. Su labor se desarrolló más o menos entre los años 20 y los años 30. Bien, ¿qué querían? ¿Qué pretendían hacer los neopositivistas? Quitarle eh, toda índole metafísica a la filosofía. Por eso los conocemos como neopositivistas o neoempiristas, y su propuesta como positivismo lógico. Bien, porque lo que buscan es brindarle a la ciencia un lenguaje, si se quiere, matemático, ¿no? Un lenguaje fuera de estas cuestiones metafísicas. Su líder y su fundador, el señor que tienes en pantalla, Maurice Schlitt, eh, entre otros miembros del Círculo de Viena, tenemos a Rudolf Carnap, probablemente el más conocido y cuyo trabajo fue el más trascendental. Carnap se va a dedicar a purificar precisamente el lenguaje, para darle un aspecto lógico a los estándares del el lenguaje. Bueno, entre otros miembros del Círculo de Viena, tenemos a Philipp Frank, tenemos a Otto Neurath, etc. Em, Respecto al problema de la demarcación científica, los neopositivistas van a decir: la teoría es científica en tanto esta, bien, se puede verificar a través de los datos sensoriales. ¿Bien? Las proposiciones que se van a enunciar eh, son significativas si pueden ser verificadas empíricamente, o también lógicamente, es decir, a través de la lógica y la matemática. ¿Bien? Lo demás no puede ser catalogado como científico, ¿no?
Y esto obviamente tiene una relación con la intención esta de purificar a la filosofía del lenguaje metafísico. Por ejemplo, para el verificacionismo, para el Círculo de Viena en general, que la filosofía se pregunte por qué cosa es el ser, qué cosa es la justicia. Son preguntas que no pueden encontrar su sustento en la verificación. Por lo tanto, ni siquiera deberían plantearse este tipo de interrogantes, ¿bien? Tiene una fuerte característica antimetafísica. En este sentido, el Círculo de Viena. Un dato es que los miembros del Círculo de Viena se reunían una vez a la semana a leer un texto de un filósofo austriaco también, que nosotros ya hemos mencionado en algún momento. Estamos hablando del señor Ludwig Wittgenstein. El primer Wittgenstein, es decir, el autor del Tractatus Lógicos Filosóficos, era el autor que solían leer los neopositivistas. Ahora, Wittgenstein tuvo un acercamiento a el Círculo de Viena o algunas intervenciones allí, tuvo conversaciones con los miembros fundadores del círculo, pero nunca fue un miembro activo, ¿bien? Nunca fue estrictamente un miembro de este círculo. Ahora, ¿qué es con este grupo de científicos que tenían una gran empresa, es decir, un gran propósito? Eh, Nos vamos a primero centrar en el contexto. Estamos hablando más o menos de los años 30 en Viena, en Europa. Eh, y el contexto social y político es evidentemente muy complicado, es muy tenso. Estamos viviendo el enfrentamiento pues, entre el nacionalsocialismo, por otro lado los partidos comunistas, ¿no? Eh, y en el medio nos encontramos con un grupo de científicos y filósofos que quieren hablar de una filosofía dedicada al estudio de solamente de las ciencias. En este contexto, Maurice Schlitt, profesor físico y profesor de la Universidad de Viena, bien, eh, un día él está ingresando a la universidad a dictar, como cualquier otro día, sus clases. Em, pero él no contaba con que las escaleras que daban a la puerta de la universidad lo esperaba un exalumno suyo, de apellido Nelbok. Este tipo tenía ya antecedentes de enfermedades psiquiátricas, tenía un historial psiquiátrico, eh, que en algún momento incluso lo hicieron que la universidad por esto lo suspenda, pero bueno, luego volvió a estudiar. Eh, y este tipo en el box se había obsesionado con Schlitt. Decía que Schlitt era parte de una confabulación para controlarlo, para controlar su mente, eh, y que no lo dejaba desarrollarse con libertad. Bien. Además decía que Schlitt le había robado, él haber sido alumno de Schlitt, le había robado muchas de las ideas que él expresaba en sus clases. Eh, obviamente, eh, Schlitt ni siquiera sabía quién era este tipo, pero una mañana, cuando él lo esperaba precisamente en las escaleras de la Universidad de Viena, Nelbok dispara contra Schlitt, causándole la muerte en ese mismo lugar. Em, el juicio fue un juicio un poco raro por la salud mental de este tipo, se le dio una condena reducida.
pero de alguna forma fue defendido este sujeto por los sectores nacionalsocialistas, porque se apuntaba a Schlitt como un miembro de la comunidad judía cuando en realidad no lo era. Y bueno, finalmente el tipo sale libre, etcétera. Pero lo que sucede con el Círculo de Viena es que el asesinato de Schlitt en realidad significa el fin de este grupo. Muchos de los miembros de los neoempiristas, por el temor y por todos los sentimientos que probablemente le hayan causado el asesinato de Schlitt, se autoexilian. Por ejemplo, Carnap, a quien le choca demasiado en realidad la muerte de Schlitt, porque era muy cercano, se autoexilia, y otros simplemente dejan de trabajar en el proyecto que se tenía. Los miembros que se exiliaron a otros países de Europa y la mayoría a Estados Unidos continúan con su trabajo dentro de la epistemología, dentro de la filosofía de las ciencias, pero nunca se volvió a reactivar el Círculo de Viena de manera estricta, sino que cada uno siguió eh, su trabajo de manera individual, por ejemplo. Y Carnap, por ejemplo, cuando llega a Estados Unidos, ¿no? Allí es donde realiza todo su trabajo probablemente más importante. Bien. Em, bueno, entonces esta es la propuesta de los neopositivistas, de los positivistas lógicos respecto del problema de la demarcación científica. Ahora vamos a ver otra propuesta para la demarcación en las ciencias directamente contraria a la neoempirista. Estamos hablando del refutacionismo o falsacionismo propuesto por el señor Karl Popper. Sir Karl Popper, filósofo austriaco también, vamos a ver muchos filósofos austriacos en este periodo, ¿bien? Austriaco que luego radica en Gran Bretaña. Nace en una familia acomodada y de origen judío, aunque después se convierten al protestantismo para tener un poco más de oportunidades, ¿bien? Entonces Popper desde muy pequeño desarrolló un interés por las ciencias, por la filosofía, ya que, digamos, su padre le inculcó bastante esto. Cuando joven, Popper, y esto lo cuenta él mismo, cuando era joven, era muy afín, su pensamiento era afín al marxismo, era simpatizante del marxismo, ¿bien? Incluso se inscribió en un grupo de juventud comunista. Sin embargo, en una protesta, que bueno, se torna después un tanto violenta, muere uno de los amigos de Karl Popper, y él, al momento, pues, obviamente, reclamar porque no cuidaron, porque no tuvieron eh, los cuidados pertinentes el grupo, este grupo político, le dicen que, bueno, son cosas que suelen suceder, son cosas que pasan en un contexto de protesta y de violencia, y bueno, en ese momento Popper, eh, si podemos decirlo así, queda desencantado, ¿no? De esta corriente político-filosófica. Popper fue físico, fue matemático y filósofo también, evidentemente, estudió en la Universidad de Viena. Eh, Fue cercano en un primer momento a las propuestas del Círculo de Viena, ¿sí? Como sucede en
casi toda la historia de la filosofía. Es decir, el filósofo joven empieza a leer a aquellos que están ya un poco más asentados dentro de la tradición filosófica. En primera instancia comparte muchos de sus pensamientos, pero posteriormente, a partir de una reflexión ya individual, da cuenta eh, hay algunas cosas que pueden ser complicadas y las reformula. Esto le sucedió a Popper. ¿Bien? Em, por ejemplo, ¿no? Respecto al problema de demarcación científica, dice Popper, no podemos asegurar, como lo dicen los positivistas lógicos, que a través, ¿bien? A través de esta verificación de casos particulares, ¿no? Vamos a determinar qué cosa es científica y vamos a diferenciarla de lo que no es científico, ¿no? Para Popper decimos que una teoría es científica en tanto ésta se pueda falsar o refutar. Y es muy arriesgada la propuesta popperiana, ¿bien? Porque lo que está haciendo es de alguna manera debilitar los fundamentos que se tenían antes respecto de qué cosa es científica y qué cosa no. ¿Qué sentido? Popper dice, imagínate que te presentan una teoría y te dicen esa teoría es científica. Bueno, nosotros podemos determinar que realmente es científica en tanto podemos imaginar un escenario en donde podemos plantear un experimento, por ejemplo, o alguna observación que la contradiga. Bien. Em, para Popper, las teorías científicas van a expresar predicciones totalmente novedosas, ¿bien? Que obviamente pueden ser refutadas por la experiencia. Por eso dice, imagínate escenarios donde puedas refutarlas. Bien, entonces, si una teoría puede resolver estas refutaciones, ojo, no podemos decir que es verdadera. ¿Qué cosa podemos decir que es útil? Sí, las que no se pueden falsar no son científicas, ¿no? Eh, ahora, ¿qué pasa con las teorías que no se pueden falsar? Las teorías que no se pueden falsar caen en algo que Popper eh, menciona como el vicio de la irrefutabilidad. Durante mucho tiempo se creía que en realidad lo que le daba la connotación de científica a las teorías era que no podían ser refutadas. Pero Popper dice, no, mira, si a ti te presentan una teoría, y él va a dar algunos ejemplos, la característica de Popper en la epistemología era que medio que se peleaba con todo el mundo. Eh, si te presentan una teoría y esa teoría no acepta ninguna crítica, no es científica. ¿Por qué? Porque la ciencia es perfectible por definición, ¿no? Es decir, va avanzando, puede perfeccionarse. Si una teoría no acepta una refutación, ya no tiene la característica de cientificidad, se convierte en un dogma. Y Popper que, ojo, no solamente es epistemólogo, también tiene textos dentro, por ejemplo, del ámbito de la filosofía política, está en contra de cualquier posición dogmática, también dentro de la ciencia y de cualquier posición totalitaria. Bien, entonces, para Popper, la ciencia lo que hace no es probar así 100% las teorías, sino que lo que va a hacer el trabajo de la ciencia es someterlas a pruebas a través de esta refutación. Bien, hasta encontrar por allí algo
digamos, su punto débil para que esta misma teoría se pueda reformular, ¿no? Y así va a ser cada vez más útil al trabajo científico. Entonces, este es el criterio de demarcación en la ciencia según Popper, no la verificación, sino la falsación o refutación. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Podemos ir? Bien, muchas gracias. Seguimos. Ahora, tomando todavía en cuenta lo que acabamos de ver, no, y eso lo vamos a ver ahora, ¿sí? En un minuto. Eh, Otro problema que podemos decir que se deriva del problema de demarcación científica es el problema del método científico. ¿Qué método deberíamos usar en la ciencia para asegurar el progreso de la misma? Durante mucho tiempo, ¿bien? Durante mucho tiempo se utilizó la inducción como método en la ciencia. ¿Te acuerdas cómo entendemos el argumento inductivo? ¿Cómo entendemos la inducción? ¿Cómo se da? Se parte ¿De entre casos acuerdo? ¿Cómo se da la particulares, inducción? ¿Cómo? Disculpa. se parte entre casos particulares hacia unos más generales. Muy bien. Sí, ¿no? La inducción tenemos premisas particulares hacia conclusiones generales. Bueno, entonces este método evidentemente era sostenido por los neopositivistas, por los miembros del Círculo de Viena. Bien. Em, entonces, aquí vamos a utilizar el verificacionismo, ¿no? Vamos a ver precisamente a través de la experiencia que se puedan comprobar ciertos casos particulares y allí podemos asegurar, según la inducción, el progreso de la ciencia. ¿Qué sucede? Bien. Eh, Hay una crítica que se le hace a la inducción con el enunciado clásico. Todos los cisnes son blancos. Si nosotros seguimos el método inductivo, eh, yo puedo ahora, por ejemplo, termino la clase, voy, salgo, estoy en mi casa, salgo, voy a un parque, voy a un lago, voy a alguna reserva donde sé que hay cisnes y empiezo a verificar uno por uno, a ver, ¿de qué color son estos cisnes? Imagínate que yo veo 38 cisnes, ¿no? Durante la tarde de hoy y todos son de color blanco y digo, ah, bueno, como todos los cisnes que yo he visto a lo largo de mis años de vida, ¿no? Hasta el día de hoy, son de color blanco, puedo asegurar, mediante el método inductivo, que todos los cisnes son blancos. Bien. Em, ¿Qué sucede? Pasó algo en Australia, sucedió algo. Un científico recibió la información de que se había visto un cisne cuyo plumaje era de color negro. Bien. Era de color negro. Entonces, nunca se había visto un cisne con plumas de color negro. Bueno, luego se investigó, se empezó a investigar el espécimen y se dio cuenta de que esto fue producto de una mutación genética. Pero mira, con todos los cisnes que yo haya podido ver a lo largo de mi vida, pueden haber sido cientos o miles, solamente con un ejemplo contradictorio, es decir, no todos los cisnes son blancos. Mira, se ha verificado que existen eh, existe otra especie, ¿no?
de cisnes con plumaje de color negro. ¿Qué hacemos ahí? No podemos confiar entonces en la inducción eh, como el método que asegure el progreso en las ciencias. Bien, entonces aquí, ¿quién entra a tallar? Otra vez el señor Carl Raymond Popper con el otro método. Va a plantear su método hipotético deductivo. Bien, si por un lado tenemos la inducción, ahora aquí tenemos la deducción en forma de hipotética deductiva. No vamos a confiar en los datos observacionales, no vamos a confiar en los datos que nos dan la experiencia. Vamos a tomar otra vez la refutación o falsación, bien, en la aplicación a nuestro método, a lo que tenemos aquí, ¿no? ¿Te acuerdas cómo aplicábamos el método? Bueno, primero planteábamos un problema. ¿No? Planteábamos un problema. eh, este problema, acuérdate que debía ser una pregunta que todavía no tiene solución. O sea, no hay una solución firme, ¿no? Puede haber propuestas, sí, pero no una solución 100% firme. Bueno, frente a este problema yo voy a em, plantear hipótesis. Una, o en realidad ahora se plantean pues varias de estas hipótesis, ¿no? Em, y estas hipótesis, por eso el método se llama hipotético deductivo, porque a partir de la hipótesis yo voy a deducir ciertas consecuencias. Bien, qué cosa va a suceder si yo le doy como respuesta a este problema mi hipótesis A? Va a sucede tal cosa, mi deducción. Bien. Estas consecuencias luego van a llegar a la contrastación con qué, la contrastación con una teoría, con la teoría pertinente, evidentemente, ¿no? Y voy a someter al proceso de falsación, ¿bien? Esta contrastación una y otra vez. En algún momento mi hipótesis va a tener todas las características para poder ser elevada al nivel de ley. Pero esta ley, como dice Popper, luego vamos a ver específicamente eso, en algún momento pues no es totalmente rígida, ¿no? En algún momento puede ser reemplazada. ¿Por qué? Por precisamente este método hipotético deductivo. Ojo, para Popper, la ciencia se va a entender como un camino progresivo, sí, pero como un camino de la verdad, si quieres entenderlo así, pero sin término, sin finalidad. Es decir, sí, la ciencia avanza de esta forma, ¿ya? ¿Qué cosa quiere encontrar la ciencia? La verdad, ¿no? El conocimiento así, ya 100%, el tope, ¿no? Ya, para que no haya más camino hacia adelante. Pero Popper dice, eso no es posible. No podemos hablar de en algún momento el encuentro de la ciencia con la verdad científica 100%. No. Eh, Porque el camino de la ciencia, al ser un camino de conjeturas y refutaciones, conjeturo algo, esto va a recibir refutación, ¿no? Retrocedo, conjeturo otra cosa, expreso otra cosa, voy a recibir otra refutación. Este proceso, según Popper, es el que determina cómo va avanzando la ciencia. ¿Bien? La ciencia es perfectible, recuerda, ¿bien? Es falible también. Entonces, esto se entiende bajo la propuesta popperiana. Conjeturas y refutaciones es precisamente el título de probablemente uno de sus textos eh, más conocidos. Entonces, sí, para Popper no existe la teoría perfecta, existe la teoría más útil en su momento. Sí, teoría científica, pero más útil en su momento. Bien, pero no hay una teoría perfecta a la que no se le pueda refutar nada. ¿Por qué?
Porque si existe la idea de teoría perfecta, a la que no se le puede refutar nada, estaremos hablando de algo dogmático. Y la característica dogmática no se compagina con la característica científica, con las características de la ciencia. Son totalmente opuestas en ese sentido. Bien. Ahora vamos a ver otra propuesta de métodos, si se quiere, pero que a la vez no contempla un método en la ciencia. Pero profesora, esto está un poco raro. Bueno, vamos a ver. Bien, es una propuesta que fue muy controversial en su época y hasta el día de hoy. Estamos hablando del anarquismo epistemológico del señor Paul Feyerabend. ¿De dónde era Feyerabend? Sí, también era austriaco. El filósofo austríaco que fue alumno de Popper, ¿ya? Otra vez se cumple esto de que el alumno critica después lo que aprendió con su maestro, ¿no? Pero fue alumno de Popper, aprendió mucho con Popper, seguramente. Eh, y en un momento eh, cuestiona muchos conceptos dentro de la epistemología. Uno de los conceptos que Feyerabend va a cuestionar es el concepto de método y con él el concepto de progreso científico. En un texto, probablemente su texto más famoso, titulado Contra el método, Feyerabend va a decir, va a soltar una frase muy polémica, ¿no? Todo aquello que no interrumpe eh, el progreso, estamos hablando eh, del progreso en la ciencia, es el principio del todo vale. Bien. O sea, ¿para qué hablamos de un progreso en la ciencia a través de un método si en realidad lo que debemos hacer es darle total libertad a los científicos o al científico que esté realizando la tarea científica? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sostiene Feyerabend? Bueno, en primer lugar, mira, Feyerabend dice así. Eh, yo no sé en qué momento, dice Feyerabend, no sé en qué momento se puso a la ciencia como un tipo de saber que ha nacido de la humanidad, ¿no? O sea, ¿quién funda la ciencia? El hombre, ¿no? El ser humano. No entiendo cómo se ha podido distanciar tanto la ciencia de otros tipos de saberes humanos. El arte, por ejemplo, es un tipo de saber humano. Se expresan distintas capacidades a través del arte, ¿no? La religión también, esto fue bastante polémico, ¿no? Es decir, la religión nace de las acciones, obviamente, del hombre, o las religiones en general, y la ciencia también. Bueno, muchos científicos bastante conservadores le van a decir de qué está hablando, señor, ¿no? Eh, pero Feyerabend sigue con su argumentación y dice, ¿acaso nosotros le pedimos un método al arte? Estamos en la época contemporánea, en los años 20 más o menos, 19 no, está más adelante incluso. Eh, Estamos hablando del siglo XX, ya tenemos pues en el arte, por ejemplo, el arte abstracto, ¿no? Que no siguen precisamente reglas. ¿Por qué le pedimos reglas entonces a la ciencia? ¿No? Y tenemos, eh, conocemos o sabemos, tenemos en archivo, podemos decirlo así, que muchos de los grandes descubrimientos científicos se han logrado precisamente porque los científicos no siguieron las reglas, porque siguieron, por ejemplo, sus instintos, ¿no? Algo les decía que debían ir por ahí y lo hicieron. Galileo, Einstein,
el mismo Newton, ¿no? No siguieron reglas de su época, ¿no? A Einstein, como lo trataron. A Galileo prácticamente le dijeron, señor, usted tiene que, de esto que está planteando, tiene que rectificarse o lo vamos a excomulgar. Y Galileo era un señor bastante grande. ¿Qué cosa dijo? Bueno, ya, pues, ¿no? ¿Qué me queda? ¿No? Era un señor bastante grande. Luego, ¿qué cosa se confirmó? Que lo que había planteado Galileo en su momento correspondía. ¿No? ¿Qué hubiera sido de la historia de la ciencia? Entonces diría Feyerabend sin esta gente que se atrevió a ir más allá del molde. Entonces, ¿por qué estamos buscando un método? ¿Por qué buscamos limitar el trabajo de los científicos? Por eso su propuesta se llama anarquismo epistemológico. En vez de obedecer métodos rígidos, ¿sí? Incluso cada teoría científica debería dar espacio a los científicos para innovar, para probar, ¿bien? Incluso si esto que quieren probar parece irracional, bueno, dale un espacio, de repente no es tan irracional y de repente eh, pueda traer esto grandes descubrimientos, ¿bien? Feyerabend también va a tener, obviamente, esta visión anarquista de la ciencia no es una visión caótica, no está llamando al caos, está defendiendo frente a cualquier tipo de opresión la libertad del trabajo de los científicos. Bien. Eh, y esto se va a relacionar con la idea clara que tiene el anarquismo epistemológico de la separación entre Estado y ciencia. El trabajo del científico debe ser libre y libre totalmente. ¿Bien? Se tienen casos en donde países y gobiernos particulares de ciertos países, ¿no? Lo que han hecho eh, ha sido utilizar muchas veces descubrimientos o direccionar trabajos de distintos científicos para beneficios particulares, ¿no? Para beneficios particulares del gobernante o para beneficios de reconocimiento a sus gobiernos. Entonces, em, Feyerabend también defiende esta separación, ¿no? Debemos tener libertad total, dice, debemos darle libertad total a los científicos para el desarrollo el desarrollo y la explosión de alguna manera de toda su creatividad dirigida a sus investigaciones. Además, obviamente Feyerabend lo que con esta propuesta anarquista epistemológica lo que está sosteniendo es un relativismo científico y más que nada cultural. ¿Bien? Es decir, lo que nosotros consideramos ciencia o aquello que se considera científico o previsto de cientificidad o racional, si se quiere, es totalmente contingente. Es decir, depende de en qué época estemos y depende de en qué lugar, en qué sociedad, en qué cultura. ¿Bien? Por ejemplo, hace muchos años, muchos siglos, ¿no? Se creía que cuando una persona moría, lo que hacía era expirar, ¿no? La sustancia y eso significaba el alma. Eso estaba dentro de los cánones de la ciencia. Hoy no, ¿no? Hoy se dice que no. Eh, luego también se creía antes esta teoría del flogisto, que era supuestamente un elemento que hacía que cuando se prenda en una mecha, por ejemplo, con fuego, este apunte hacia arriba. Y así, ¿no? De muchas muchas cuestiones que se tomaron en su momento como científicas y posteriormente, con el paso del tiempo, se descartaron. Bien, entonces sí, ¿no? Lo científico corresponde a tiempo y lugar.
¿no? Depende en qué parte de la historia estemos y también en qué lugar, en qué cultura, en qué sociedad. Eh, por ejemplo, aquí Feyerabend, siguiendo la línea de Feyerabend, por ejemplo, estas como visiones que podemos llamar científicas en línea del anarquismo epistemológico, como las cosmovisiones indígenas, las cosmovisiones de eh, comunidades, este, las comunidades originarias, no solamente de nuestro país, sino de otros lugares, por ejemplo, la medicina china, la medicina asiática, tiene su grado de cientificidad, se entiende como ciencia propia de la cultura en donde se desarrolla. ¿Bien? No son irracionales, como por ejemplo un método o una teoría totalmente rígida puede considerar. Feyerabend también está de alguna manera defendiendo si podemos llamar así, un proceso de humanización de la ciencia. Los científicos no son robots, ¿bien? Eh, los científicos no son máquinas. El trabajo de los científicos está provisto de, por ejemplo, procesos de imaginación, ¿no? Intenciones propias. Entonces, lo que va a buscar Feyerabend es devolverle al trabajo, a la labor científica, su caracterización de humana y de imperfecta también, bien, y precisamente de un poco de desorden, ¿no? A partir de este anarquismo. Bueno, esta es la posición, por último, de Feyerabend, que no habla en sí de un método, sino que su método es precisamente el no defender ningún tipo de método. Hasta aquí todo claro, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta? Podemos seguir. ¿Sí? Bien, seguimos entonces. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a enfocarnos en otro problema, la pregunta por el progreso científico. ¿Existe o no existe un progreso en la ciencia? ¿Podemos hablar de un progreso en la ciencia? Si existe un progreso en la ciencia, ¿cómo se da este? Bien, distintos filósofos, algunos de los cuales ya hemos mencionado, han respondido a este problema. Bien. Por ejemplo, a pesar de tener muchas diferencias en otros planteamientos, tanto los neopositivistas, los positivistas lógicos, es decir, los miembros del Círculo de Viena, como el señor Karl Popper, sostienen que sí existe un conocimiento en la ciencia. Se da así. Se amplía con el paso del tiempo, se perfecciona, bien, va obteniendo mayor conocimiento, mayor información, ¿no? Y siempre apuntas. Obviamente el Círculo de Viena tiene su manera de ver el progreso científico y Popper también, ¿no? En especificaciones, pero en términos generales, para ambos, bien, el progreso científico se da de este. Ahora tenemos otra propuesta que es la de Paul Feyerabend, ¿no? Que nos dice Feyerabend, evidentemente no podemos hablar de un progreso en las ciencias, porque esto sería limitar, ¿bien? Sería limitar eh, la capacidad y el trabajo de los científicos. Em, Ahora, por último, aquí vemos un nuevo nombre, ¿bien? Y estamos hablando del señor Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, de profesión, fue
Bien. Se formó y fue uno de los alumnos más destacados en su proceso de estudiante universitario. Es así que de ese modo, Kuhn lo que esperaba era obtener una cátedra dentro de la universidad eh, para enseñar física, ¿no? Un curso específico de física, digamos, al que él más le gusta. Pero no, no había oportunidad de acceder a una cátedra. En ese momento, las únicas maneras de que exista una cátedra libre era que el titular renuncie o muera. Entonces, ninguna de estas dos situaciones se estaba dando. Hasta que en un momento le dicen a Kuhn, mira, no tenemos, ya, no tenemos una cátedra en la escuela de física de la que tú quieres, pero eh, tenemos una cátedra de historia de la ciencia. Historia de la ciencia es un curso general, podríamos llamarlo hoy como un curso general. Cuando tú ingreses a la universidad, por allí vas a ver de repente en algún programa, si no es en la carrera que vas a estudiar, la cátedra perdón, el curso de historia de la ciencia, ¿no? Al menos, por ejemplo, en filosofía se suele ver historia de la ciencia como un curso. Em, Uno dice, primero lo duda, pero luego dice, bueno, eh, puede ser, ¿no? Puedo estar un par de años con esta cátedra hasta que se abra la otra, digamos la que yo quiero en principio, y ya está. Vamos a probar. De paso que gano experiencia, veo cómo es todo el movimiento dentro de la universidad, bueno, dale. Acepta la cátedra Q. Seguramente en ese momento no pensaba que él iba a ser titular de esta materia por muchos años y que la experiencia que tenía, que tuvo, ¿no? Que le dio el llevar este curso va a devenir en la redacción de su texto más célebre, ¿bien? Ya titulado Estructura de las revoluciones científicas. ¿Qué dice Kuhn? ¿Qué sostiene Kuhn respecto del progreso científico? En primer lugar, para Kuhn, el progreso, así como lo plantea Popper y el Círculo de Viena, no se da. ¿Bien? ¿Y esto devino en qué cosa? En una discusión entre la propuesta popperiana y la propuesta kuhniana. Popper se pelea con todo el mundo, ¿no? Pero sí, bien. Popper era defensor de una corriente conocida como racionalismo crítico. Bien. Para Popper, evidentemente, la ciencia va a avanzar a partir de la crítica, de la falsación y de la refutación, ¿no? Como ya lo hemos visto. Que siempre va a apuntar, siempre va a pretender llegar a la idea de la verdad. No lo va a lograr, ¿no? Pero digamos, este es el camino que va a emprender. Para Kuhn, no. Bien. Para Kuhn, no podemos decir que la ciencia progresa racionalmente, sino que se da de otra forma. La ciencia no se amplía, no se perfecciona. Eh, Y bueno, hay pullas de un lado y de otro, y del otro realmente. Em, pero ¿qué es lo que nos va a decir Kuhn específicamente en la estructura de las revoluciones científicas? A partir de su experiencia dictando este curso de historia de la ciencia, me he dado cuenta de algo. La ciencia progresa de la misma forma que progresa la humanidad. A lo largo de la historia de la humanidad,
nosotros encontramos hitos, ¿no? O sea, sucesos muy, muy importantes que marcan un antes y un después en precisamente cómo se da el progreso de las sociedades. Y estos hitos suelen ser revolucionarios. Por ejemplo, en la historia universal, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con una de las revoluciones más importantes, más estudiadas, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, una revolución de corte político y de corte religioso también. A partir del triunfo de la revolución, por ejemplo, en Francia cae la monarquía, se instaura una nueva forma de gobierno, también una nueva forma de culto, ¿no? Se da un corte allí. No hay una acumulación, ¿no? En la ciencia también. Por ejemplo, cuando reemplazamos la física newtoniana, reina de su área por muchos, muchos años, y a un señor, ¿no?, de aspecto medio alborotado llamado Albert Einstein, y logra reemplazar, ¿no?, la física newtoniana. Ejemplo más clásico. ¿Cómo se conoce este proceso en donde la teoría de Copérnico reemplaza la anterior teoría, obviamente, en el ámbito de la astronomía? ¿Qué nombre recibe este proceso? ¿Cómo lo estudiamos nosotros? ¿Te acuerdas qué nombre le dan a este proceso? Incluso este nombre, este término, llega a la filosofía. De alguna manera influencia este proceso de la filosofía. Estamos hablando de la revolución copernicana. Revolución copernicana, ¿no?, que luego llega a la filosofía moderna con Kant, y nosotros ya lo hemos visto. Tenemos el famosísimo giro copernicano en la filosofía kantiana. ¿Te acuerdas? Bueno, hablamos de revoluciones aquí, de giros. ¿Mm? Como te ves, la historia de la ciencia se funda en las revoluciones científicas. ¿Qué significan revoluciones científicas? Y eso es lo que le responde a Popper, ¿no? Se dan cambios de paradigmas. Paradigmas es un término de Kuhn, ¿bien?, que hasta el día de hoy se utiliza en la ciencia. Y el paradigma es una teoría científica. Es decir, en el paradigma vas a encontrar leyes, vas a encontrar métodos, vas a encontrar conceptos, vas a encontrar todas las herramientas que el científico puede utilizar para desarrollar su trabajo. Bien. Eh, Hay momentos en donde estos paradigmas van a cambiar. Por ejemplo, ¿no?, durante mucho tiempo se aceptó la energía y sostenía que el Sol era el centro de nuestro sistema. No, perdón, que la Tierra era el centro de nuestro sistema, disculpe. Que el Sol y todos los demás planetas giraban alrededor. Esta fue la teoría reinante por mucho, mucho tiempo. Luego, ¿qué pasó? Llegó otra teoría y dijo, ¿sabes qué? Según mediciones, según cálculos, ¿no?, que se han hecho, el Sol no puede, perdón, la Tierra no puede. La Tierra no puede ser el centro del universo, sino que es el Sol, por ciertas características de los planetas, por ciertas características de los satélites, de las estrellas. Es el Sol el centro del universo. Y la Tierra, junto con los demás planetas y sus satélites y las estrellas, ¿no?, giran
sobre su órbita y alrededor del Sol. ¿Qué pasó aquí? Se dio un cambio de paradigma, diría. Una teoría siendo reemplazada por otra, no solamente va a significar obviamente una nueva manera de entender cómo se conforma, en este caso, el universo, sino también un cambio en el proceso de trabajo que van a desarrollar a partir de allí los científicos dedicados a cierta labor, a cierta área, ¿bien? De estudio de la realidad, es decir, a cierta ciencia específica. ¿Cómo se da el cambio de paradigma? Lo vamos a ver ahora con el famosísimo ciclo de Kuhn. Bien, todo esto, este es un resumen, muy resumen, porque todo esto está explicado en precisamente su estructura, su texto, Estructura de las Revoluciones Científicas. Incluso tuvo, cuando se publicó, tuvo algunas críticas y luego Kuhn publica otra edición respondiendo a las críticas que le hacían, o por ejemplo le decían, no sé, eh, tú estás definiendo paradigma de tal manera, explícalo mejor, lo explicó mejor. Bien, también es una característica de los epistemólogos, porque a veces los filósofos no suelen hacer eso. Pero imagínate recibir críticas, publicar las críticas y publicar tu respuesta también a las críticas en otra edición. Hay que estar muy seguro de eso. Me parece que Thomas Kuhn estaba muy seguro de su propuesta epistemológica. ¿Sí? Vamos a eh, ampliar un poquito esto. Mira, el ciclo de Kuhn comienza acá. Este es el primer paso. ¿Ya? El periodo de ciencia normal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de periodo de ciencia normal? Ya está todo tranquilo. Es decir, la comunidad científica, tú sabes qué cosa es una comunidad científica, ya lo hemos estudiado, ¿no? El grupo de científicos pertenecientes a una ciencia que estudian, pues, perdón, que aceptan o rechazan propuestas, ¿no? De teorías, leyes, métodos, etcétera. Bueno, en este periodo mm, tenemos un paradigma, todo tranquilo, todo tranquilo. Los científicos realizan sus trabajos con las herramientas que le brinda el paradigma. Todo bien. ¿Qué sucede? En un momento se van a presentar unos pequeños problemas. ¿Sí? Unos pequeños problemas. Es decir, en primera instancia, los científicos no van a poder resolver dichos problemas, ¿bien? Eh, de la manera habitual en la que suelen resolver otros problemas que se presentaron. Entonces, esto va a demandar un poco más de esfuerzo en la labor científica. Muchas veces, incluso lo que se hace es consultar con otros científicos hasta de otras áreas, ¿no? Para ver cómo puedes tú entender este problema y resolverlo, porque yo lo he intentado por bastante tiempo y no he podido. Eh, el- la característica de estos problemas que se llaman enigmas es que finalmente se pueden resolver. E incluso la resolución de estos problemas contribuye al paradigma. ¿Sí? Le va a dar más información. Mira, cuando se presenten problemas de este tipo, puedes hacer tal procedimiento. Esto va a servir, le puede servir a otro científico. ¿Bien? Cuando se presentó algo así, un problemita, más o menos mal se pudo resolver, todo tranqui. Si seguimos en la etapa de ciencia normal, eh, con los científicos realizando sus labores, todo ok, pero se vuelven a presentar problemas y los científicos van a decir, ay, otra vez estos problemas, bueno, ya hay que ver cómo los resolvemos. Pero estos problemas serán más difíciles de resolver.
les demandó más tiempo, les demandó más esfuerzo, más lectura, eh, más coordinación con otras áreas de las ciencias y no se podía resolver. Cuando por más que lo intentes y lo intentes y lo intentes y no se pueda resolver, esto quiere decir que estamos ya no frente a enigmas, sino frente a anomalías. Las anomalías son problemas que desafían al paradigma. ¿Bien? Ojo, este proceso que estamos viendo no es un proceso que se da en 2 días o en 3 días. ¿Bien? Toma años, incluso, toma muchísimo tiempo. Y también depende del contexto en el que esté, quienes comandan la comunidad científica, a muchos aspectos en realidad. ¿Bien? Entonces, las anomalías no se pueden resolver, no se puede. ¿Y qué sucede aquí? Llegamos a la crisis del modelo. ¿Por qué? Porque ya identificamos que hemos agotado las maneras en las que nuestro paradigma puede resolver problemas en un área específica de la ciencia. ¿Qué hacemos? En el periodo de la crisis del modelo es probablemente el periodo donde se van a dar muchos debates, van aquí a surgir muchos científicos también que no van a querer eh, aceptar que el paradigma ha entrado en crisis. ¿Eh? Van a decir, no, 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 seguramente esos cálculos que han presentado, esos datos que han presentado están mal. Entonces, es un trabajo que en este periodo que demanda mucho, mucho tiempo, ¿no? Para que la comunidad científica finalmente diga, ¿sabes qué? Sí, estamos en el periodo de la crisis de este modelo, ¿no? Eh, y puede darse este rechazo al cambio por distintas cosas, ¿no? Podemos estar hablando de un paradigma muy importante y de larga data, sobre todo en la ciencia, ¿no? Cuando a veces los científicos se acostumbran a un paradigma, en términos junguianos, sí, podemos afirmar esto, que cambie todo eso, porque esto significaría incluso que las investigaciones que ellos han realizado con el paradigma que ahora se dice está en crisis, ya no van a ser relevantes, porque había un error por ahí en el paradigma que no se identificó antes. O pueden estar realizando trabajos también ellos en ese momento con el paradigma y si ocurre un cambio, su trabajo simplemente nunca va a ver la luz, ¿no? Pueden darse muchos motivos por los cuales exista un ferviente rechazo al cambio. Un montón. Pero bueno, una vez que se acepta la crisis precisamente del modelo, vamos a llegar al periodo de la revolución del modelo. Aquí se van a presentar las propuestas de paradigmas que puedan reemplazar a aquel que entró en crisis. Pero específicamente, estas propuestas, ¿qué van a hacer? Van a responder a las anomalías. Esa es la demanda que se le hacen a estas propuestas, ¿ah? Imagínate que es una propuesta que no responde a las anomalías que causaron la crisis del modelo en primer lugar. En la exposición de las propuestas que puedan reemplazar al anterior modelo, vamos a encontrar, por ejemplo, eh, muchas veces muchos científicos eh, teorías anteriores, teorías que han sido o rechazadas o reemplazadas y las pueden incluso reformular, ¿no?
las reformulan, le añaden cosas, perfeccionan algunos aspectos de la teoría y la proponen. Esto ha pasado varias veces. Como reemplazo, ¿no? Como reemplazo, como nuevo paradigma. También, en ese periodo vamos a encontrar que toma su tiempo, o toma mucho tiempo. Eh, por ejemplo, cuando se encontraba en la crisis del paradigma creacionista, una de las propuestas era la teoría darwiniana de la evolución, ¿no? Que también venía, porque Darwin tenía dos teorías en realidad, la teoría darwiniana de la evolución que a la par venía junta con la teoría del origen común. Cuando expuso su teoría, él y las personas cercanas a él, porque eso tomó muchos años, por ejemplo, Darwin tuvo que jurar que su teoría no desechaba por completo la teoría creacionista del cristianismo. Él era un creyente ferviente, que todo lo que decía estaba basado en su experiencia, ¿no? Porque él incluso había viajado a ciertos lugares para ver este tema evolutivo en las especies. Entonces, en este periodo sí se toma demasiado, bien, demasiado tiempo. Eh, ahora bien, eh, cuando se acepta un nuevo paradigma, es decir, se va a aceptar cualquiera de estos, el nuevo paradigma va a tener una característica. Es un nuevo paradigma, pero mira, si tú te das cuenta, cambiamos el paradigma, ¿ya? Pero cuando se cambia, al siguiente segundo ya no es nuevo. Va a fundar otra ciencia normal. Es decir, este paradigma, si de alguna manera nosotros podemos decir, bueno, salió victorioso, ¿no? De este proceso, pero al momento en el que sale victorioso, vuelve, ¿no? A esta etapa, a la primera etapa, va a pasar por todo este proceso otra vez. En algún momento se le van a presentar enigmas, las va a resolver, todo bien, eh, pero luego van a presentarse anomalías que van a llevar a una crisis de este paradigma, van a presentarse propuestas para reemplazar y va a ser reemplazado. Este es el ciclo de Kuhn que le va a eh, que le va a hacer ganar una discusión con la propuesta popperiana. Popper se pelea con todo el mundo otra vez, hasta con Wittgenstein se peleó una vez y casi se van al enfrentamiento físico, que es algo muy poco común en la filosofía, ¿bien? Eh, ¿Por qué? Porque Popper, defensor del racionalismo crítico, ¿no? Evidentemente, va a decir que, otra vez, lo mencionamos, la ciencia transcurre y se desarrolla a partir de una crítica y una refutación. Y esto lo que va a hacer es acumular conocimiento científico. Un dice, no, imposible. Así no se dan las cosas. Existe un rompimiento en el progreso científico, que se da acá. Se da acá, en el cambio de paradigma. Acá se rompe toda relación. ¿Por qué? Eso es lo que no, me parece que no está mencionado en la separata, pero es importante mencionarlo. Mira, tenemos el paradigma 1, ¿no? Aquí hay una ciencia, en la fase de la ciencia normal, pasa todo este proceso del ciclo de Kuhn y
viene el segundo paradigma. Si nosotros seguimos lo que sostiene Popper, ¿no? Puede haber una comunicación entre estos dos paradigmas. ¿Sabes quién también diría que se puede hacer eso? Feyerabend. Allí sí es un clásico alumno de Popper. Sí, se puede, podemos. Feyerabend diría, sí, claro, nosotros podemos todavía tomar conceptos de la teoría geocéntrica, claro. Si eso ayuda a que la investigación del científico se tome un buen camino, claro. Kuhn dice, no, imposible. Kuhn se niega rotundamente. ¿Por qué? Porque para Kuhn, cuando se da el cambio, bien, cuando se da el cambio, no hay ninguna posibilidad de comunicación. Acá se rompe la comunicación. Incluso, tanto en el primer paradigma como en el segundo paradigma, podemos tener términos iguales. ¿Sí? Pero estos términos no van a significar lo mismo en uno y otro lado. Bien. ¿Cómo a este fenómeno qué nombre le da Q? ¿Alguien sabe qué nombre le da Q a este fenómeno? Es un término difícil, ojo, es un término muy complicado. ¿Alguien se acuerda qué término utiliza para esta imposibilidad de relación entre paradigma anterior y paradigma nuevo? A este no proceso, a este fenómeno, Kuhn le va a dar el nombre de inconmensurabilidad, es decir, imposibilidad de comunicación. Bien, la vamos a poner en el chat porque es una palabra muy larga. Eso es determinante en la propuesta kuhniana. Y esto es lo que evoca precisamente este debate con la propuesta de Popper, ¿no? Popper no acepta eso. Popper no lo acepta de ninguna manera y Kuhn dice, bueno, te aguantas, ¿no? Esta es mi propuesta, ¿no? Esto es lo que yo voy a exponer dentro de mi propuesta epistemológica. Bien. ¿Quedó claro esto, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta? Es importante que quede Y, claro en realidad. ¿puede repetir, por favor, a qué se refería cuando era inconmensurable? Claro. Cuando hablamos de la inconmensurabilidad en las teorías, según Kuhn, quiere decir que estas teorías no pueden comunicarse entre sí. El paradigma o el modelo o la teoría reemplazada, bien, tiene elementos, ¿no? Dentro de sí. Por ejemplo, Popper y también Feyerabend, como lo habéis mencionado, podrían decir, mira, ¿sabes qué? Como el progreso, si hablamos de un progreso en la ciencia, diría Popper, y este progreso en la ciencia es acumulativo, el nuevo paradigma podría tomar herramientas del primer paradigma, ¿no? Que todo eso es acumulativo, según Popper. Feyerabend diría, claro, no hablamos de progreso, pero el científico puede utilizar cualquier herramienta que tenga a la mano, porque esto va a alimentar su trabajo, su libertad, su imaginación para poder realizar su experimento, por ejemplo. Kuhn dice que no. Cuando hay un cambio de paradigma, aquí hay un rompimiento de relación con el anterior paradigma. Al anterior paradigma tú le dices chao y no lo vuelves a ver. ¿Bien? O sea, ni siquiera un ratito. Cambiamos de paradigma, listo, se acabó. No, no me acuerdo de ti. Lecciones de vida que te da con también. Eh, entonces, no hay una posibilidad de utilizar por allí alguna herramienta, algún concepto, alguna ley del anterior paradigma que yo creo que me puede ayudar. No. El nuevo paradigma te va a dar todas las herramientas a ti como científico para desarrollar tu trabajo.
Y eso es todo. Bien. Este fenómeno se conoce como el de inconmensurabilidad de los paradigmas en la filosofía de la ciencia de Thomas Kuhn. ¿Quedó claro? Y gracias. De nada. Bien, entonces seguimos. Vamos a ver otra vez con Kuhn cuáles son las fases de la ciencia. Tenemos tres fases de la ciencia. En primer lugar, tenemos la fase precientífica. Bien, como es una fase precientífica, aquí no podemos hablar de un ordenamiento sistemático. Recordemos que la ciencia es el conjunto de conocimientos ordenados de manera sistemática, ¿no? Hay un orden sistemático en la ciencia. Bueno, en la etapa precientífica evidentemente no existe eso. Podemos tener teorías, podemos tener leyes, podemos tener herramientas, podemos tener métodos, pero no están ordenados de manera científica, perdón, de manera sistemática. Por eso es antes de la ciencia. Cuando se funda la ciencia conocida como ciencia normal, aquí ya la comunidad científica ha sido establecida. Existe una comunidad científica. Esta comunidad científica ha aceptado una teoría, es decir, un paradigma, ¿no? Trabaja con este paradigma. Todas las preguntas que se puedan hacer deben ser resueltas por el paradigma. Van a surgir aquí los famosos enigmas, que son estos problemitas que requieren un poco más de esfuerzo por parte de los científicos, ¿no? Como dedicarle un poquito más de tiempo al estudio del mismo paradigma para poder resolverlo, pero se resuelven al fin y al cabo. Y la información que precisamente después resulta de la resolución de estos enigmas contribuyen a la ampliación del paradigma, a al perfeccionamiento, digamos, eh, del paradigma mismo. Hasta ahí todo bien, todo perfecto. Seguimos, ¿no? Nosotros científicos seguimos trabajando en el paradigma hasta que se presentan los ya no muy bien recibidos, o las ya no muy bien recibidas anomalías. Las anomalías ya no se pueden resolver por el mayor esfuerzo que hagan los científicos, ya no se puede. Las anomalías están por fuera de las capacidades eh, de la teoría, del paradigma. Aquí termina la fase de ciencia normal y le damos paso a la fase de ciencia revolucionaria. Entramos a la crisis del paradigma, hay una crisis en el paradigma, ¿no? Aquí todo es caos, todo es como que no, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las fallas? Como en cualquier sociedad, en la comunidad científica se da específicamente un revuelo, ¿no? Y esto es un proceso que se debe atravesar. Em, Se da la crisis del paradigma, se presentan nuevos modelos teóricos, es decir, propuestas de paradigmas, eh, hasta que se acepta uno de ellos, que obviamente, ¿no? Lo importante es que resuelva las anomalías, ¿no? Y volvemos así a la etapa de ciencia normal. Una teoría es aceptada por la comunidad científica y otra vez pasamos por todo este proceso porque así está construida la visión epistemológica de Thomas Kuhn. ¿Bien? Aquí seguimos en Thomas Kuhn. ¿Todo claro hasta aquí, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? Bien, gracias. Ahora vamos a ver otro problema ya
mucho más contemporáneo, es decir, que nos afecta directamente, del que también se encarga actualmente la epistemología. Bien, estamos hablando de los problemas que surgen a partir de la aplicación de la tecnología. La tecnología va a venir en problemas epistemológicos también. En lo de Kuhn, sí, es un bucle. Por eso es que así se da el ciclo de Kuhn. Y por eso es criticado también. Eh, muchos les critican a esta propuesta puniana que no tiene un sentido científico, ¿no? Que en realidad lo que hace es validar, por ejemplo, los epistemólogos más rígidos dicen que lo que hace es validar muchos procesos de las ciencias sociales, que para muchos epistemólogos, como ya lo vimos la clase pasada, no son ciencias. ¿Sí? Pero es importante porque es una propuesta fundamental para entender el desarrollo de la epistemología contemporánea. ¿Bien? De igual manera, también es importante ver cómo la tecnología o el desarrollo tecnológico ha significado nuevos problemas en el ámbito de la epistemología. Y a la epistemología, como cualquier otra disciplina filosófica, le encantan los problemas. Los epistemólogos viven por los problemas, los filósofos viven por los problemas. ¿Sí? Y los avances tecnológicos han sido tantos que se ha fundado otra disciplina filosófica. Por eso era otra disciplina filosófica de las tantas que hay, sí. Y así van a nacer un montón. En este caso estamos hablando de la filosofía de la tecnología, que se nutre de muchos conceptos importantes de disciplinas más clásicas, ¿no? De disciplinas que tienen más recorrido en la historia de la filosofía. Entre ellas la epistemología, la ética, la ontología, la nociología. Estos problemas epistemológicos que se dan, por ejemplo, en casos específicos tales como los procesos de natalidad asistida, ¿no? Por ejemplo, la fecundación in vitro, ya es un proceso que tiene tiempo. Actualmente, por ejemplo, existe un debate que ya no solamente habla de cuestiones tecnológicas, sino de cuestiones éticas y de cuestiones ontológicas respecto de se me fue el término, los vientres de alquiler, el embarazo subrogado, creo que es el término correcto, ¿no? Mm, Este proceso significa el alquiler de un cuerpo por parte de la mujer gestante. ¿En qué momento establecemos el límite entre la maternidad o no maternidad de la mujer gestante respecto del bebé que nace? ¿Tiene derechos sobre el bebé que gestó durante tantos meses? ¿O se ha convertido el cuerpo en mercancía? Son preguntas que surgen a partir de la filosofía de la tecnología y que también son parte de la epistemología, porque después viene la pregunta, ¿hasta dónde, no? La ciencia puede avanzar sin, sin que signifique, ¿no? alguna especie de peligro para la vida propia de él, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, no tanto de la fecundación in vitro, pero sí de la gestación subrogada, cuando vino la pandemia, cuando se dio la pandemia a nivel mundial, evidentemente, en algunos países de Europa, muchas mujeres, bien, firman estos contratos, es decir, muchas mujeres gestan eh, un, un bebé que no es propiamente suyo. Y como vino la pandemia, muchos contratantes del otro lado, ¿no? Los futuros padres, simplemente desaparecieron, ¿no? Desaparecieron porque, bueno, en un contexto eh, pues, de salud como el que se vivió, no iban a poder hacerse cargo de todo lo que firmaron en su contrato, sino que estaban preocupados por otras cosas, ¿no? Y hubo en realidad
una baja de natalidad en estos países eh, muy significativo, y además hubo otros problemas en la salud, aparte, bueno, de atravesar esta pandemia, ¿no? Muchas veces también ha sucedido que cuando los bebés nacen y en el proceso de gestación no se dio cuenta de que venían con alguna condición genética o lo que fuese, y muchos son abandonados finalmente por los adultos involucrados en el proceso, ¿no? Entonces, todos estos casos pueden significar problemas o preguntas, sobre todo interrogantes, que desde la epistemología se le puede hacer a la tecnología, ¿no? Por ejemplo, los avances dentro de la tecnología militar. Eh, ya no solamente hablamos, por ejemplo, de naves o estamos hablando de tecnología militar de punta como tecnología de espionaje o ahora, ¿no? Eh, Se está dando algún enfrentamiento o alguna guerra entre países específicos en el mundo. eh, Hay desarrollos militares específicamente con el uso de los drones, ¿no? Nosotros cuando hablamos de drones, no sé, por ejemplo, lo máximo que hemos visto probablemente ha sido estos drones cuando se dan protestas, los drones que utilizan la policía para verificar, o los drones que utilizan algunos fotógrafos o videógrafos para poder captar imágenes más grandes, ¿no? Pero en el desarrollo de tecnología militar de punta de estos países se está utilizando el dron ya desde hace varios años para eh, la eliminación de eh, comunidades específicas, ¿no? Obviamente nosotros sabemos por el contexto en el que vivimos que las guerras o los enfrentamientos de ejércitos ya no se dan cuerpo a cuerpo, ¿no? Ahora se están utilizando drones, ¿no? Ya no tanto naves, porque son muy grandes, los drones son más pequeños, se pueden teledirigir desde cualquier parte del mundo, ¿no? Por ejemplo, en el desarrollo de esta, que prácticamente es una máquina de guerra, es una máquina para matar este dron. ¿Hasta dónde podemos decir que se da la responsabilidad del científico que desarrolla este objeto? ¿Sabe que está desarrollando este objeto para ese fin? Los científicos que participaron en la elaboración de la bomba atómica, por ejemplo, muchos de ellos no sabían que se iba a utilizar de esa manera. Pensaban que era simplemente la construcción de algo que servía como una advertencia al enemigo que podía ser utilizado, ¿no? ¿Hasta dónde se daba su responsabilidad con todas las muertes que ocasionó, por ejemplo, el lanzamiento de la bomba atómica, ¿no? Aquí, ¿hasta dónde va a ser la responsabilidad de los científicos frente a todas las muertes que ocasione un dron utilizado como si fuera un francotirador? Todas estas preguntas también corresponden al ámbito de la epistemología. Bien. Y las hacen a día de hoy los científicos, los epistemólogos a los científicos. Bien. Eh, la epistemología también, evidentemente, con el desarrollo tecnológico, se ha planteado una distinción entre los términos tecnología y técnica. Cuando hablamos de técnica, estamos hablando de aquellos procesos que se dan en la etapa precientífica, ¿no? Si nosotros acudimos a la división kuhniana, acá, ¿no? En la etapa precientífica no hay tecnología, hay técnica, ¿no? Estos procesos dados en esta etapa, ¿no? Una vez que se da la etapa científica, donde hay un ordenamiento sistemático del conocimiento, donde se da todo este proceso, por ejemplo, en términos unianos, ¿no? Se acepta un paradigma, todo, ahí podemos hablar de que la ciencia está desarrollando tecnología. Bien, conocimientos con sentido práctico, en este caso, para resolver ciertas cosas también se puede utilizar la tecnología, ¿no? Los aparatos que nosotros utilizamos día a día
surgen de procesos tecnológicos, ¿no? Nosotros ya podemos acceder a ver por cámara, no sé, personas que tenemos lejos, o parte del trabajo podemos reunirnos de manera remota, ¿no? Todo esto gracias a la tecnología, que parte, ¿no?, de la ejecución de ciertos procesos a partir de, primero, los conocimientos ordenados de corte científico que se dan dentro de cualquier paradigma, dentro de cualquier teoría. Bien, jóvenes, ¿hasta aquí todo claro? ¿Hay alguna pregunta? Sí, bien. Entonces, me dan un minuto, por favor, para poder compartir. Bien, gracias. Me dan un minuto para poder compartir las preguntas. Bien, en el tiempo que nos queda vamos a desarrollar las preguntas que nos alcancen, evidentemente, de esta semana. Eh, bien, ¿me confirma si logran ver correctamente el documento, por favor? ¿Se logra ver? Sí, bien, muchas gracias. Bueno, entonces, bien, gracias. Vamos a leer. Este es un extracto de un texto eh, publicado por la Sociedad Argentina de Filosofía Analítica. Dice lo siguiente: la revolución historicista de Thomas Kuhn se refiere a su enfoque de la filosofía de la ciencia, que se basa en el análisis histórico del desarrollo científico. Kuhn argumenta que la ciencia no avanza linealmente a través de una serie de mejoras graduales, sino que experimenta cambios radicales o revoluciones que involucran un cambio de paradigma. Su perspectiva historicista ha sido fundamental para comprender cómo la ciencia se ha desarrollado a lo largo del tiempo y cómo los paradigmas influyen en la investigación científica. Bien. Ahora, desde el punto de vista de los problemas epistemológicos, el tema que hemos desarrollado en la sesión del día de hoy, el tenor del texto está vinculado con, es decir, el tema que está tratando este extracto de este texto, se vincula con qué. ¿Acaso con el debate entre deducción e inducción? ¿O con la crítica a los efectos de la tecnología? ¿O con los problemas metodológicos de la ciencia? ¿O acaso estamos hablando del problema del progreso científico? ¿O por último, acaso nos referimos a las consecuencias del falsacionismo? ¿Qué alternativa debemos marcar aquí, jóvenes? ¿De qué nos está hablando este extracto? Nos habla de la revolución historicista de Thomas Kuhn. ¿A qué problema corresponde esto? Su enfoque de la filosofía de la ciencia que se basa en el análisis histórico del desarrollo científico. Para Kuhn, la ciencia no avanza linealmente a través de una serie de mejoras graduales, sino que experimenta cambios radicales o revoluciones. ¿De qué tema estamos hablando? Bien, ¿no? Sí, estamos hablando del problema del progreso científico. ¿Cómo progresa la ciencia según Kuhn? A través de revoluciones. Por eso se dice, muy bien, sí. Por eso se dice que es un enfoque historicista, ¿no? Así como la historia, la ciencia también se desarrolla a partir de cambios sumamente radicales y fundamentales. Revoluciones científicas. Bien, esto otra vez le va a valer un duro debate con el siempre polémico señor Karl Popper. Entonces, lectura complementaria, ejercicio, perdón, alternativa correcta, letra D. Vamos a los ejercicios de clase. Ejercicio número 1.
En la actualidad, muchos científicos mantienen en pie la idea de que para que algo sea considerado como significativo, debe ser empíricamente demostrado, o mejor dicho, poder ser captado a través de los sentidos. A lo largo de los años, ha habido varias corrientes que se podrían considerar como partidarias de este criterio de demarcación científica, los cuales sostienen que solo los enunciados, hipótesis o teorías que son empíricamente verificables son cognitivamente significativos. Es decir, si algo no se puede demostrar por medio de los sentidos, de la experiencia física o de la percepción, entonces es una idea más bien rechazable. Es decir, no es científica. Al respecto, se puede concluir, ¿qué cosa podemos concluir? ¿Acaso que el verificacionismo ya no es vigente? ¿O que nadie cree que la experiencia es fiable? ¿O que hay científicos que son verificacionistas? ¿O acaso podemos decir que la única demarcación es el falsacionismo? O por último, ¿acaso podemos afirmar que es una anomalía al interior de la ciencia? ¿Qué cosa podemos decir, jóvenes? ¿Cuál sería la alternativa correcta en este ejercicio? ¿Qué podemos afirmar? Muchos científicos mantienen en pie la idea de que para que algo sea considerado como significativo debe ser empíricamente demostrado, mejor dicho, poder ser captado a través de los sentidos. Muy bien, sí. Aquí podemos afirmar entonces que hay científicos que todavía pues siguen sosteniendo el criterio verificacionista como criterio de demarcación científica, ¿no? Es decir, este criterio enunciado por los positivistas lógicos, por los miembros del Círculo de Viena. Algo es científico en tanto puede ser demostrado a través de la experiencia, ¿no? Puede ser captado a través de los sentidos, de los datos, de la sensibilidad, dirían los verificacionistas. Bien, entonces ejercicio número 1, alternativa correcta, letra C. Tiempo, sí, avanzamos. Ejercicio número 2. El austríaco, otra vez, austríaco por todos lados en esta clase. El austríaco Simon Freud es considerado fundador del psicoanálisis. Él consideraba que los acontecimientos de nuestra infancia determinan nuestra vida adulta, moldeando nuestra personalidad, y aseguraba que sus postulados formaban la base de la ciencia de la psicología, que para él era una ciencia natural y exacta. Los defensores de su teoría hicieron poco por revisarla, aduciendo que era eficaz, que la teoría del psicoanálisis puede ser comprobada científicamente y que carece de fallas. Además, destacan que tiene una influencia enorme en la cultura occidental, a pesar de todas las críticas, y que cuenta con muchos adeptos en todo el mundo. Ahora, frente a la posición del psicoanálisis, ¿cuál sería la respuesta de Karl Popper frente a estos defensores de la teoría psicoanalista? ¿Acaso Popper diría que es una teoría científica porque es verificable? ¿O diría que no es científica porque le faltan pruebas? ¿O según la visión popperiana es una teoría confirmada por la inducción? ¿O acaso no es falsable, por lo tanto no es científica? O por último, Popper diría que es una teoría que no posee demarcación. ¿Qué cosa diría Popper respecto del psicoanálisis y de esta defensa que hacen sobre todo los seguidores de Freud, los discípulos de Freud frente al psicoanálisis? ¿Qué diría Popper? ¿Qué no diría Popper en realidad? Eh, sí, ¿no? La alternativa correcta es la letra D.
Y Popper directamente ataca el psicoanálisis. ¿Ya? No lo mencionamos en sesión porque venía esta pregunta, evidentemente. Popper dice, el psicoanálisis. Los defensores del psicoanálisis, o sea, ni siquiera aceptan una crítica al psicoanálisis. Dicen, no, 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 ya todo está fundado. ¿No? Ya todo está fundado. Entonces, si no aceptas una crítica, una refutación a lo que tú dices, porque los seguidores de Freud decían que era una ciencia, no es científica, pues, tu teoría, es dogmática, ¿no? Ataca directamente al psicoanálisis Popper, dice otras cosas más fuertes, y también, por ejemplo, ataca al marxismo, dice, también es un dogma el marxismo, o sea, viene acá, hay una ley del marxismo que dice que es un marxismo científico, no lo es, dice Popper, cae en el dogma, porque tiene este vicio de la irrefutabilidad. Bien, posteriormente, en el mismo ámbito de la epistemología, perdón, al psicoanálisis se le considera pseudociencia, es decir, algo que pretende ser ciencia, pero que no lo es, ¿no? Siguiendo obviamente el camino de Popper. ¿Quién dice que el psicoanálisis es pseudociencia? Y de manera también muy radical, el señor Mario Bunge. ¿No? Bien, entonces, avanzamos, sí, nos queda tiempo. Ejercicio número 3. Tenemos lo siguiente. En la historia de la física es muy conocido que el modelo atómico de Thomson explicaba adecuadamente muchos de los hechos observados de la química y los rayos catódicos, y hacía predicciones sobre la distribución de la carga positiva dentro de los átomos. Pero las predicciones del modelo de Thomson resultaban incompatibles con los resultados del experimento de Rutherford, que sugería que la carga positiva estaba concentrada en una pequeña región en el centro del átomo, de lo que más tarde se conoció como núcleo atómico. El modelo atómico de Rutherford permitió explicar esto último, revelando la existencia de un núcleo atómico cargado positivamente y de elevada densidad. De acuerdo con los criterios de demarcación de la epistemología, entonces es correcto afirmar que el modelo atómico de Thomson, ¿qué cosa? En caso, demostró ser una teoría completamente falsa o fue falsado por el experimento de Rutherford. En caso, Thomson utilizaba un paradigma incompatible, o podemos decir que el experimento de Rutherford fue científico, o por último caso, podemos afirmar que los rayos catódicos dieron la razón a Thomson. Tomando en cuenta los criterios de demarcación científica que hemos estudiado, ¿qué podemos decir respecto del modelo atómico de Thomson, ¿no? Este que explicaba que muchos de los hechos observados de la química y los rayos catódicos eh, y, eh, y podía hacer predicciones sobre la distribución de la carga positiva dentro de los átomos, ¿no? Luego viene el experimento de Rutherford, ¿no? Donde, que va a devenir en la concepción del núcleo atómico, que en ese momento no se tenía en la mira. ¿Qué podemos decir respecto del modelo atómico de Thomson en ese sentido? ¿Qué podemos afirmar? Aquí podemos afirmar que fue falsado por el experimento de Rutherford. ¿Bien? Claro, el experimento de Rutherford fue una forma, ¿bien?, de dar cuenta, ¿no?, de que en una situación no se aplicaba el modelo atómico de Thomson, ¿no? Estamos siguiendo aquí la concepción popperiana, evidentemente. Bien, entonces el ejercicio número 3, alternativa correcta, letra B. ¿Queda tiempo? Sí, ¿no?, para un ejercicio. A ver, durante toda mi vida he visto todos los días que el sol sale por el este y se mete por el oeste.
Exactamente tengo 10.835 días de vida, así que tengo 10.835 razones a favor de la siguiente conclusión. El sol sale todos los días. Asimismo, a lo largo de toda la historia de la humanidad, todos los hombres que me precedieron vieron salir el sol todos los días de su vida. Esto eleva la cifra a varios millones de días, entonces hay millones de razones y pruebas para pensar que el sol saldrá mañana, frente a ninguno de que jamás nadie vivió el caso contrario. Y no solo con respecto al sol, sino que todos los días vivimos miles de repeticiones que confirman el orden repetitivo del cosmos. Cuando abro la puerta, la calle sigue allí, el cielo está en su sitio, la gravedad sigue operando, las leyes de la óptica se siguen cumpliendo, así día tras día durante millones de días. La argumentación indicada trasluce una opción epistemológica categorizada como ¿de qué manera? ¿Acaso estamos frente a las frecuencias que confirman la conclusión? ¿O la demarcación entre verificación y falsación? ¿O el método inductivo como garantía de la ciencia? ¿O los diferentes métodos para alcanzar la felicidad? O por último, ¿acaso podemos decir que estamos frente al método hipotético deductivo, que es objetivo? ¿Cuál es la alternativa correcta aquí, jóvenes? ¿Frente a qué estamos? Bueno, aquí estamos frente a el método inductivo, evidentemente, ¿no? De cuestiones particulares a conclusiones generales, defendido por los verificacionistas. ¿Bien? Inmediatamente dejo de compartir para compartir las claves. Tienes en pantalla las claves de evaluación de todos los ejercicios de esta semana. Bueno, gracias a todos por su atención y su participación el día de hoy. Les deseo un buen fin de semana y nos vemos en la siguiente oportunidad. Que tengan un buen día. Gracias, profe.